Compañeros, vamos a empezar con la clase de hoy. Solo recordemos, compañeros, cuál fue lo último que anotamos, cuál es el último tema que habíamos platicado. Si alguien tiene ahí la anotación, que Buenas tardes, licenciado. Fue lo que es rebeldía. estábamos hablando de la rebeldía. Va, gracias. Entonces, sería la incomparecencia sin excusa, ¿verdad? Entonces, sí, me recuerdo que vimos los efectos de la rebeldía, ¿verdad? Los efectos de incomparecer sin justa causa, ¿verdad? Es decir, sin excusa, ¿verdad? Entonces, si se, si se incomparece y no se presenta alguna excusa, ya vimos con anterioridad que para justificar tiene que haber una excusa escrita, ¿verdad? Por única vez, es por enfermedad, hay un certificado médico y hay momentos procesales para presentar la excusa. Entonces, vimos los efectos en el actor y los efectos en el demandado de la incomparecencia sin causa justificada. Algo que hay que resaltar, compañeros, y que sí lo hablamos la otra vez, pero vamos a remarcarlo, porque sí es muy importante esto, compañeros, que se les quede esto veamos el artículo 358. Vamos a su código de trabajo, dice 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, están hablando del demandado, ¿verdad? El demandado no comparece a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de las 48 horas de celebrar la audiencia respectiva. Entonces, en ese sentido, compañeros, a esto se le llama sentencia por confesión ficta. Lo pueden anotar por ahí, compañeros. Artículo 358, sentencia por confesión ficta. También se le puede llamar ficta confesio. Confesio es con doble S, confesio. O puede ser confesión presunta, ¿verdad? Porque lo que se hace ahí es que el juez declara la confesión en relación a las posiciones que presente el actor, ¿verdad? Es decir, como que le estuviera diciendo sí a todas las respuestas, ¿verdad? A todas las preguntas que se le plantean en el pliego de posiciones. Entonces, ojo con esto, compañeros, a eso se le llama sentencia por confesión ficta, que se dicta dentro de las 48 horas siguientes. Dice sin más trámite. Entonces, estamos hablando, para el que está preguntando, es el artículo 358. 358. Luego, el mismo artículo 358 dice, en la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, o sea que se dicta la sentencia en 48 horas, cuando se trate de despido injustificado, injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero si en el mismo juicio se ventilaran otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas, conforme lo prevenido en este artículo. Quiere decir, compañeros, que en otro supuesto, cuando se trate de un despido injusto, en ese caso también se dicta sentencia dentro de las 48 horas, ¿verdad? Aún, dice, cuando no se haya ofrecido la confesión judicial. Pero en esencia, ese primer párrafo del 358 es la sentencia por confesión ficta, compañeros, o la ficta confesio, para que lo anoten ahí dentro de de los apuntes que están haciendo. Bien. Entonces, hasta aquí, compañeros, yo me recuerdo que llevan incisos, ¿verdad? Este último inciso creo que era un inciso B punto algo, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene por ahí o no? Bueno, creo que no lo han ido poniendo de esa manera, pero entonces ya habíamos visto un escenario que consiste en, así Dania dice que era B2, ¿verdad? Entonces, ahorita nos tocaría el C, compañeros, ¿verdad? Porque
El A fue la incomparecencia justificada, el B la incomparecencia injustificada y ahora el C sería la comparecencia de ambas partes, ¿verdad? Entonces ahora vamos, de aquí en adelante, compañeros, vamos a explicar la audiencia cuando se presentan las dos partes, tanto el actor como el demandado. Entonces, repito, estamos hablando del inciso C, ya es otro escenario, es cuando ambas partes comparecen. Cuando ambas partes comparecen, a la audiencia. Entonces, es comparecen, ¿verdad? Cuando los dos llegan, ¿verdad?, a la audiencia. Es que los escenarios anteriores es cuando alguien no llega y se justifica, ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando no llega, pero no justifica, por eso se le declara rebelde y todos los efectos que vimos la clase anterior. Y ahora es cuando los dos comparecen a la audiencia, ¿verdad? Están presentes en la primera audiencia. Entonces, podemos anotar ahí, compañeros, que la primera situación, el primer acto procesal, ¿verdad? Lo podemos ir poniendo así como lo vienen poniendo, que este es el inciso C. Entonces, pueden anotar ahí, compañeros, ya el C1, ¿verdad? El C1, que es una primera invitación a conciliar, ¿verdad? Una primera invitación a conciliar. Entonces, hay que tomar en consideración, compañeros, que el derecho laboral es eminentemente conciliador, ¿verdad? Y entonces, pues hay una facultad en la ley del organismo judicial que establece que los jueces en todo asunto deben tratar de avenir a las partes. Entonces, en ese sentido, aunque el Código de Trabajo no dice, porque el Código de Trabajo sí establece una etapa conciliatoria, pero es posterior. Entonces, los jueces, por una facultad general, resulta que entonces hacen una primera conciliación, una primera fase de conciliación. Por eso decimos que este C1 sería una primera invitación a conciliar, ¿verdad? Eso es lo que se hace en en este primer momento, en donde pues el juez les da la oportunidad a las partes para que platiquen y para ver si se llega a un arreglo, porque si se llega a un arreglo puede suscribirse un convenio, por ejemplo, y tratar de dar por terminado el proceso de esa manera. Pero sí hay que tomar en cuenta entonces que se da una primera invitación a conciliar, ¿verdad? Entonces, ese sería el C1. Permítame, compañeros. Eso tiene como fundamento, compañeros, el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial, para que lo tomen en consideración. Entonces, esa primera invitación a conciliar, que les digo que es una forma genérica totalmente, es una facultad genérica que tienen todos los jueces de tratar de conciliar dentro de los procesos. Para ser más puntuales, compañeros, pongan como fundamento artículo 66, inciso E. En el inciso E dice, como facultades, se los voy a leer por si no lo tienen ahí a mano, dice,
facultades generales. Dice, los jueces tienen facultad, 2 puntos, y empiezan los incisos. Y en el inciso E dice, para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes que se inicie el mismo, imagínense, puede ser antes o dentro del proceso, el avenimiento de las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación. Por eso, con fundamento en el 66E de la Ley del Organismo Judicial, el juez entonces, los jueces laborales, al empezar la audiencia y estar presentes las partes, se les da un tiempo para que puedan hacer, arribar a una conciliación si ellos así lo consideran conveniente. Puede ser que no arriben a conciliación alguna, ¿verdad? Entonces, luego viene, compañeros, la otra fase de la audiencia que sería estamos en el C2 ahora, ¿verdad? El C1 ya lo agotamos, entonces el C2, actitudes del actor pueden poner, actitudes del actor. Y estas actitudes que puede tomar el actor, digamos que el juez le da la oportunidad a le da la oportunidad a ambas partes, no, al actor en este caso, para que se manifieste en relación a la demanda. Entonces puede ratificar, ampliar o modificar la demanda. Eso es lo que puede hacer, ¿verdad? El actor, repito, puede ratificar, ampliar o modificar la demanda. Y en ese sentido también, compañeros, tenemos que tener presente lo que establece el artículo 338. Lo vamos a releer. El artículo 338, que lo veíamos en la clase anterior, en su segundo párrafo, donde dice, después del punto y seguido, ¿verdad, compañeros? Estamos hablando del segundo párrafo del artículo 338. Después del punto y seguido, como en el tercer renglón, dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración, compañeros, el artículo 338 que dice que si se amplía la demanda, el juez suspende la audiencia, salvo, no se va a suspender, digamos, en otras palabras, que la otra parte conteste la demanda y que no invoque esa suspensión, ¿verdad? No esté de acuerdo con la suspensión, porque el juez tiene que suspenderlo, porque se ampliaron hechos o reclamaciones, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros, márquenlo por ahí ese artículo 338. Bueno, entonces ahí estaríamos con el el C2, ¿verdad, compañeros? Entonces, vamos con el siguiente, sería el 3, ¿verdad? El 3 sería actitudes del demandado. ¿Qué actitudes puede tomar el demandado? Entonces, ahí estamos hablando del C3, ¿verdad? El C3. Actitudes del demandado, 2 puntos. Entonces, ahí pueden poner, si quieren poner, seguir la misma numeración que traen, pueden poner C31, ¿verdad? El C31 que sería previo a contestar la demanda se interponen las excepciones dilatorias, ¿verdad? Anoten esa parte ahí. Que previo a contestar las excepciones, previo a contestar la demanda se interponen las excepciones dilatorias. Así tenemos que ponerlo. Previo a contestar la demanda se interponen las excepciones dilatorias. Después, compañeros, ya viene la contestación de la demanda, que estaríamos hablando del
del C1, perdón, del C3.2, ¿verdad? Del C3.2, que sería contestar la demanda en sentido afirmativo, total o parcialmente, ¿verdad? Contestar la demanda en sentido afirmativo, total o parcialmente. Ahora bien, esto de contestar la demanda, compañeros, de manera afirmativa, es la aceptación de los hechos y las pretensiones del actor. Es decir, que el demandado con este tipo de contestación está admitiendo o aceptando las reclamaciones del actor, ya sea todas o partes de ellas, ¿verdad? Esa es la contestación en sentido afirmativo, que esta contestación equivale a lo que se llama allanamiento, ¿verdad? En términos procesales, allanarse es aceptar lo que dice la otra parte, ¿verdad? Me allano a lo que dice la parte actora. Entonces, en ese caso, esta demanda en sentido negativo, perdón, en sentido afirmativo equivale a allanamiento. Ese término no lo usa el Código de Trabajo, ¿verdad? El Código Civil, sí, procesal civil utiliza el término allanamiento, pero es similar, ¿verdad? Porque el allanamiento es aceptar las reclamaciones formuladas en su contra. Lo mismo es en el caso de la contestación de demanda en sentido afirmativo, que repito, puede ser total o parcialmente. En el caso de que se conteste, se acepte una parte nada más de la demanda, entonces sobre esa parte aceptada puede procederse a la vía ejecutiva. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no se está esperando a que se dicte sentencia, sino que si en una contestación de la demanda en sentido afirmativo se aceptan ciertos hechos de la demanda, entonces, y reclamaciones de la misma, entonces se procede a la vía ejecutiva, ¿verdad? Es decir, que ya se puede ejecutar esa parte de las reclamaciones, ¿verdad? Y obviamente el juicio va a seguir en las partes no aceptadas. Esto tiene un fundamento, compañeros, lo vamos a ver. Dice, vean el 340, segundo párrafo. 340, segundo párrafo, dice, si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, estamos hablando de la contestación afirmativa, aunque ahí no lo dice así, ¿verdad? Pero a eso se está refiriendo, porque dice, si está de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse a la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Entonces, por eso decimos, compañeros, que si se hace una contestación en sentido afirmativo, es decir, se aceptan, digamos, una parte de las reclamaciones, sobre esa parte, si el interesado así lo pide, se puede proceder a la ejecución, dice este artículo 340, segundo párrafo, y que la parte que no fue aceptada, pues continuará dentro del litigio y habrá que llegar hasta la sentencia. Eso entonces con fundamento, compañeros, en el artículo 340, segundo párrafo. Y luego, compañeros, tenemos la otra posibilidad que sería el C33, ¿verdad? El C33, que es la contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias. Contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de las excepciones perentorias. Entonces, en la práctica, compañeros, quiero hacerle algunos comentarios. En la práctica, algunos abogados únicamente hacen la contestación en sentido negativo, ¿verdad? No interponen excepciones perentorias para no darle
todavía oportunidad al actor a que pueda contradecir en el plazo que la ley establece, que son 24 horas. Entonces, ojo con eso, compañeros. Vamos a ver el trámite de las excepciones, pero algunos abogados estratégicamente no hacen la contestación en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias, sino que solo hacen la contestación de la demanda en sentido negativo. Ojo con eso, compañeros. Entonces puede ser solo contestación de demanda en sentido negativo o puede, aparte de contestarse en sentido negativo, interponerse excepciones perentorias. Bien. Vamos a terminar esta secuencia de estos números que traemos para que no nos perdamos y después vamos a retomar a hablar sobre algunas cosas de las excepciones. Entonces, el C34 es la reconvención también, ¿verdad? Esa es otra posibilidad del demandado. Recuerden que estamos en las actitudes del demandado, la reconvención. Pueden anotar ahí, compañeros, que la reconvención es una demanda que el demandado plantea en contra del actor, ¿verdad? Es decir, que ahí se invierten los papeles, ¿verdad, compañeros? En la demanda inicial, pues es el actor el que demanda a la otra parte, ¿va? Al demandado. Pero en este caso, en la reconvención, es el demandado el que plantea la demanda en contra del actor, ¿verdad? Es al revés, ¿verdad? Entonces plantea la demanda en contra del actor, aprovechando el proceso vigente. Aprovechando el proceso vigente. Siempre que haya conexión entre estas pretensiones y las de la demanda principal. Siempre que haya conexión entre estas pretensiones y las de la demanda principal. ¿Y qué ocurre si el demandado interpone o plantea reconvención? Se suspende también la audiencia a menos que el actor quiera contestarla, ¿verdad? Anótenlo por ahí. Se suspende ante la interposición de la reconvención, se suspende la audiencia. Se suspende la audiencia a menos que el actor quiera contestarla. Y entonces veamos ahí, compañeros, veamos el 338, segundo párrafo. Anótenlo por ahí, 338, segundo párrafo. Dice, si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. A eso es la contestación, anótenlo por ahí, que es la contestación de la demanda en sentido negativo. Pónganlo en su código. Dice, porque ahí no le llama así, ¿verdad? Pero eso técnicamente es la contestación de la demanda en sentido negativo. Ahí donde dice, si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. Entonces, esa parte se llama contestación de la demanda en sentido negativo. Y luego dice, compañeros, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor. Ahí está la figura ya de la reconvención. Dice, pudiendo en este mismo acto, o sea, al contestar la demanda, puede interponer la reconvención. Y luego nos vamos al artículo 340 en su primer párrafo que dice, planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido, que es el actor,
manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar, ¿verdad? Entonces, ahí está el fundamento de lo que ustedes habían anotado antes, que planteada la reconvención, el juez debe suspender la audiencia. ¿Por qué la suspende? Para darle oportunidad a que analice la reconvención el actor y que en otro momento haga la contestación. Entonces, la salvedad no se va a suspender cuando el actor pues diga que la va a contestar de una vez, ¿verdad? Que no quiere más tiempo, sino que lo va a contestar de una vez. A eso se refiere el artículo 340 en su primer párrafo. Bien, ahora vamos a platicar, compañeros, vean por ahí el material que les mandé, la última clase les mandé lo de las excepciones dentro del juicio ordinario laboral. Ubiquen por ahí el material, compañeros, porque vamos a hacer algunos comentarios al respecto. ¿Sí logran ver el material, compañeros, que les estoy presentando? Sí, licenciado. Muy bien, gracias, compañero, muy amable. Bueno, entonces ahí, compañeros, les estoy presentando el material que les mandé la última clase. Entonces, ahí podemos ver, compañeros, vean ahí y pueden ir haciendo sus anotaciones, que entonces en el juicio ordinario laboral hay 3 tipos de excepciones, ¿verdad? Están las dilatorias, las perentorias y las privilegiadas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a analizar este material que les mandé, que lo redacté hace algunos años, porque pues considero que haciendo un cuadro comparativo de las excepciones que proceden en el juicio ordinario laboral, pues los estudiantes tienen más facilidad de asimilar estos conocimientos. Entonces, vamos a ir platicando de cada una de ellas, compañeros. Entonces, repitiendo, hay 3 clases de excepciones, dilatorias, perentorias, privilegiadas. En el caso de las dilatorias, pues también en cuanto a su denominación, pues se le llama también excepciones de forma, ¿verdad? Las perentorias que se llaman materiales o de fondo, y las privilegiadas que así lo denomina la doctrina. Es decir, que hay que tener claridad, compañeros, que las privilegiadas no es que el Código de Trabajo así les llame, y no se pueden presentar de esa manera también, ¿verdad? Yo no le puedo decir al juez, mire, yo vengo a interponer una excepción privilegiada XX. Eso no es posible porque el término privilegiada, como se los anoté ahí, es una denominación que la doctrina le ha llamado privilegiadas, pero que en la ley en ningún momento se alude al hecho que se consideren privilegiadas. Entonces, eso en cuanto a la denominación. En cuanto al objeto, es decir, ¿para qué sirve cada excepción? Entonces, en ese sentido, también de manera breve, decimos que las excepciones dilatorias, que dicho sea de paso, compañeros, no nos confundamos y no les llamemos previas, ¿verdad? Porque allá en civil sí existen las llamadas excepciones previas. Aquí no, aquí estamos hablando de excepciones dilatorias. ¿Por qué? Porque así le llama nuestro Código de Trabajo, las excepciones dilatorias. No hay previas, sino dilatorias. Entonces, ¿cuál es el objeto de las excepciones dilatorias? Las excepciones dilatorias, su objeto es depurar el proceso. Es decir, que no es como muchos así lo consideran, que el objeto de estas excepciones dilatorias es retardar el proceso, digamos, alargar los tiempos. Eso no es de esa manera. Hay que tomarlo en consideración que no se busca
en realidad retrasar el proceso, ¿verdad? Y que se llamen dilatorias no quiere decir que para eso se van a usar. Lo que se hace es que a través de esas excepciones se depura el proceso, porque estas excepciones van dirigidas no contra el fondo del asunto, sino en contra de cuestiones de carácter procesal. Por eso se dice que lo que busca, como tal y como lo dice el material, es depurar el proceso. Las perentorias, al igual que las privilegiadas, estas vienen a atacar la pretensión de fondo del actor, es decir, vienen a atacar ya la esencia de la demanda, ¿verdad? Las reclamaciones que el actor ha planteado en su demanda. Entonces, el fondo del asunto ya se ataca a través de las excepciones perentorias y privilegiadas. Entonces, ahí sería en cuanto a cuál es el objeto, a lo que busca cada excepción. Las dilatorias buscan depurar el proceso, pero las perentorias y privilegiadas buscan entonces atacar la pretensión de fondo del actor. Luego, en cuanto a la interposición de este tipo de excepciones, en las dilatorias ya lo anotaron ustedes ahí, compañeros, en sus apuntes, donde dice que las dilatorias se interponen previo a contestar la demanda o la reconvención, ¿verdad? Previo a contestar la demanda o la reconvención, se interponen las excepciones dilatorias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vía procesal? Ahí pueden ver en la columna izquierda, ¿cuál es la vía procesal de las excepciones dilatorias? Realmente hay dos vías, ¿verdad? Y ahí se las resumo yo. Una vía es que en la misma primera audiencia se van a interponer, contradecir, probar y resolver, ¿verdad? Esa es una posibilidad que existe dentro de la primera audiencia, ¿verdad? Que se interponen, se contradicen, se prueban y se resuelven en la misma audiencia. Ese es un camino. El otro camino es que el actor se acoge al plazo de 24 horas, que el actor se acoge al plazo de 24 horas. En este caso se suspende la audiencia, ¿verdad? Y el actor contradice en 24 horas, prueba en audiencia y se resuelve en un auto que se notifica en los lugares señalados. Entonces, ¿qué pasa entonces, compañeros? En realidad, una vez que se interponga la excepción o las excepciones dilatorias en el proceso del juicio ordinario laboral, entonces hay dos vías procesales. Una vía procesal es que en la misma audiencia venga la contraparte y venga y haga, contradiga esas excepciones dilatorias, y entonces se recibe la prueba, si hay ofrecida dentro de esa audiencia, y se resuelve de una vez. Es decir, que en la primera audiencia ocurre todo. Pero la otra opción es que se suspenda la audiencia y que en un plazo de 24 horas el actor contradiga las excepciones. Vamos a ver los fundamentos para eso, compañeros. Veamos el 342 en su primer párrafo. Busquen en su código 342, primer párrafo. Dice, planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia, señalando... Perdón, estamos en el 342. Dice, previamente a contestar la demanda o la reconvención en la audiencia señalada para el efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Dice el artículo 342. Si nos vamos al 343, dice, el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. Entonces, ahí está lo que yo les decía, ese es un camino, que en la primera audiencia, pues se interpongan, se contradigan, se prueben, y entonces el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar
en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Entonces, ahí están las dos, compañeros, ahí están los dos caminos. Dice que el juez debe conocer y resolver de una vez en primera audiencia, o puede ser que se suspenda la audiencia y que se señale otra para las pruebas. Muy bien, eso sería en cuanto a las vías procesales, compañeros. Luego, las excepciones dilatorias, las resoluciones que se emitan de las excepciones dilatorias, pudiera ser que alguna de esas resoluciones dé por finalizado el juicio ordinario laboral. Si ese fuera el efecto de declarar el fin del juicio ordinario laboral, estaríamos que es apelable, ¿verdad? Es decir, que se puede apelar el auto que resuelva las excepciones dilatorias, tiene la característica de apelabilidad en el caso de que se haya puesto fin al juicio ordinario laboral. Luego, en cuanto a la clasificación de las excepciones dilatorias, compañeros, en realidad el Código de Trabajo no tiene algún listado de cuáles son las excepciones dilatorias. El proyecto que hace algún tiempo yo les comenté de que existía la posibilidad de crear un código procesal del trabajo y la seguridad social. Este contemplaba ya ciertas excepciones dilatorias que se interponen, se deberían de interponer en el juicio ordinario laboral. Pero hasta aquí, compañeros, eso es un proyecto nada más. Nuestro Código de Trabajo no contiene un listado, una clasificación de las excepciones dilatorias. Y sí existe, pero en el procesal civil, ¿verdad? En el artículo 116 del procesal civil, ahí dice cuáles son las excepciones previas en lo civil. Entonces, dado que no tenemos un listado de excepciones dilatorias en el Código de Trabajo, entonces nos vamos y aplicamos supletoriamente el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, y pues no se aplican todas como aparecen en el 116 del Procesal Civil, porque se toma la litispendencia, la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad y la falta de personería. Esas que ahí están en el material son las que se toman como excepciones dilatorias en el ámbito laboral. Hay una ahí que se llama falta de cumplimiento de la condición, del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o derecho que se haga valer. Esta, compañeros, hemos incluso platicado este tema con jueces de materia laboral, y hemos dicho que esta es inoperante en el juicio ordinario laboral. ¿Verdad? Repito, se consideraría inoperante en el juicio ordinario laboral la excepción esta de falta de cumplimiento del plazo, de la condición a la que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Luego, este 116 también del procesal civil nos regula el tema de la caducidad como excepción, pero ahí les aclaro yo que la caducidad no cabe en el juicio ordinario laboral como excepción, en virtud de que el juicio ordinario laboral se aplica el principio de oficiosidad, en virtud del cual el impulso procesal le corresponde al juez y no a las partes procesales. Ahí daríamos por agotado, compañeros, esta primera columna de las excepciones dilatorias. Vamos a las excepciones perentorias, compañeros, las que están ahí en el recuadro del centro. Permítanme un segundo, compañeros.
Bien, compañeros, entonces sigamos con las excepciones. Ahora vamos a hablar de las excepciones perentorias, que son las que están en medio. Ya dijimos que se llaman materiales o de fondo, que atacan el fondo de la pretensión del actor, y estas se interponen en el momento de contestar la demanda o de contestar la reconvención. Ojo con eso, compañeros, porque si ustedes ven en el lado izquierdo, las dilatorias dice previo a contestar la demanda, es decir, no se contesta, sino es antes de contestar la demanda. En las perentorias es al contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se dice contesto la demanda en sentido negativo e interpongo las excepciones perentorias A, B, C, D, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que debe interponerse al contestar la demanda. Y las excepciones privilegiadas, que se llaman en la doctrina privilegiadas, y cuando vemos la interposición de las privilegiadas, compañeros, vean ahí en el lado derecho, dice, en cualquier estado del proceso, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Entonces, si hacemos una comparación de las tres, las dilatorias se interponen antes de contestar la demanda, o que dice previo a contestar la demanda. Las perentorias al contestar la demanda o contestar la reconvención, y las privilegiadas en cualquier estado del proceso, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Es decir, que se pueden interponer en cualquier momento de la primera instancia, y también en la segunda instancia se pueden interponer siempre y cuando no haya habido sentencia de segunda instancia. Esa es la condicionante. Y por eso, compañeros, es que se le llama privilegiadas, porque si ustedes pueden ver, dice en cualquier estado del proceso mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Por eso en la doctrina, pues a alguien se le ocurrió llamarles privilegiadas a esas excepciones, porque se interponen en cualquier estado, siempre y cuando no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Luego, regresemos a las perentorias. Dice la vía procesal. La vía procesal, dice, la contradicción por el actor en 24 horas se prueba en la audiencia que se fije y se resuelve en sentencia. Eso nos dice ahí. Entonces, ¿qué ocurre, compañeros, cuando se interponen excepciones perentorias? La ley no dice que se suspenda la audiencia. Entonces, pero eso no quita de que el actor puede, en un plazo de 24 horas, contradecir las excepciones perentorias y ofrecer prueba. Aquí lo que tenemos que tener claro, y por eso no se los indico ahí, es de que no se suspende la audiencia. Allá en las dilatorias sí, una de las vías procesales es suspender. Aquí no. Las excepciones perentorias no se suspende, continúa la audiencia, pero sí existe un plazo de 24 horas para que pueda, un plazo de 24 horas para que se puedan contradecir y ofrecer la prueba pertinente. Veamos, compañeros, bueno, lo mismo pasa en las privilegiadas. Vean en el lado derecho. Dice vía procesal, contradicción por el actor en 24 horas, la prueba en la audiencia que se fije o auto para mejor proveer, y la resolución en sentencia. Entonces, las excepciones perentorias y privilegiadas, como atacan el fondo del asunto, estas se resuelven en la sentencia. En cambio, las dilatorias se resuelven en un auto, ¿verdad? En cambio, perentorias y privilegiadas, como atacan el fondo del asunto, entonces se van a resolver en sentencia. Vean, compañeros, veamos. Veamos el 342 en su segundo párrafo. 342, segundo párrafo, que dice: las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada, transacción, se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Ahí están las excepciones privilegiadas, ¿verdad? Empieza diciendo perentorias, que las perentorias se oponen a contestar la demanda, pero después habla de las privilegiadas este párrafo, porque dice que las nacidas con posterioridad, las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción,
se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Entonces, ahí están, márquenlo compañeros, esas son las excepciones privilegiadas, porque ahí es donde dice que no sea, en cualquier tiempo se interponen mientras no se haya dictado sentencia. Luego, en el artículo 342, compañeros, en el último párrafo, dice las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda o la reconvención se resolverán en sentencia. Ahí está el tema de que estas excepciones perentorias se resuelven y las privilegiadas en sentencia, compañeros. Les leí el 343 en su último párrafo. Muy bien. Entonces, veamos más aspectos de las perentorias ahí en el recuadro o la columna del centro, compañeros. Dice, apelabilidad. Apelable la sentencia en juicio biinstancial. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que cuando se dicta, digamos, sentencia en primera instancia, en un juicio biinstancial, es decir, que tenga doble instancia, cuando se dicta la sentencia en primer grado, se resuelven las excepciones perentorias. Y entonces, como es la sentencia de primera instancia, se puede apelar para que eso se vaya a una sala y que pueda ser resuelto por la misma. Entonces, eso es en cuanto a que sí es apelable la sentencia que resuelva las excepciones perentorias cuando se trata de un juicio biinstancial. Ahora bien, no será apelable, dice el siguiente renglón, no es apelable la sentencia en juicio de única instancia. ¿Por qué? Porque hay juicios ordinarios laborales, ya lo hablamos hace algunas clases atrás, que existen juicios ordinarios laborales en única instancia y en doble instancia o biinstanciales. Cuando son de única instancia, estos se ventilan en la sala, compañeros, y se trata de uno de los artículos, si no mal recuerdo, es el artículo 80 de la ley de clases, la ley de servicio civil. La ley de servicio civil, en este caso se procede a través de un juicio ordinario laboral en única instancia, dado que el trámite administrativo que se hizo equivale a ya haber agotado una instancia. Entonces, estas sentencias no pasan por un juez de primera instancia, sino que se plantean ante una sala de apelaciones. Y en cuanto a las clases, ¿verdad? La clasificación de las perentorias, pues tenemos que considerar, compañeros, que estas excepciones son innominadas. ¿Por qué? Porque la ley no les da un nombre, ¿verdad? Eso tenemos que tomarlo en consideración. En las excepciones dilatorias dijimos que si bien es cierto el código no tiene listado, pero sí están las del 116 del procesal civil. Y ahí están denominadas. Hay una se llama demanda defectuosa, otra falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería. Todo eso está en la ley. Sin embargo, aquí, en este caso, son innominadas, o sea, la ley no les da un nombre. Entonces, ¿quién les da el nombre? Es el que va a interponer las excepciones, ¿verdad? Si yo interpongo las excepciones, yo le puedo llamar como yo quiera a la excepción. Claro que el nombre tiene que ser acorde, pues, a lo que yo estoy haciendo valer en ese momento. Y entonces en el material, compañeros, les doy dos ejemplos de cómo se podría llamar, ¿verdad? Que hemos planteado muchas a nivel de tribunales y, por ejemplo, una podría llamarse improcedencia del ajuste salarial reclamado. Por ejemplo, supongamos que en una demanda están reclamando ajuste salarial, pero resulta que no tienen razón, ¿verdad? Por ejemplo, o se están fundamentando en acuerdos gubernativos que fijan el salario mínimo que no sea el adecuado. Entonces, pues puedo interponer esta que se llama excepción perentoria de improcedencia del ajuste salarial reclamado.
Eso sería en cuanto a un posible nombre. El otro es falta de veracidad de los hechos en la demanda en cuanto al inicio de la relación laboral. Supongamos, compañeros, que tenemos, que haya habido error en el actor en cuanto a la fecha en que inició la demanda, por ejemplo. Entonces yo puedo interponer una excepción que diga que hay una falta de veracidad en ese extremo, ¿verdad? O puede ser en cualquier otro extremo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el nombre, la denominación que se le da a la excepción perentoria es algo que lo define entonces el interponente. Luego vienen las excepciones privilegiadas. Las excepciones privilegiadas ya vimos la denominación, objeto, interposición. Viene la vía procesal, ¿verdad? La vía procesal que ya hablamos que se contradice en 24 horas y se prueba en la audiencia que se fije o auto para mejor proveer y se resuelve en sentencia. Veamos, compañeros, el artículo 344. En su segundo párrafo es muy importante, ese es muy aplicable en la práctica, compañeros. Dice el 344, segundo párrafo, dice, dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiere hecho antes. Entonces, cuando no se contradice en una audiencia, se puede dentro de las 24 horas contradecir. Si ustedes observan, compañeros, ustedes observan, este artículo no está refiriéndose a alguna excepción en particular. No dice, si usted no contradijo las excepciones dilatorias, entonces tiene 24 horas para hacerlo. No. Tampoco dice que sean perentorias privilegiadas. Es decir, que este artículo, este segundo párrafo, se aplica a cualquier tipo de excepción, ¿verdad? Ya sean estas dilatorias, perentorias o privilegiadas. Hay 24 horas, claro, salvo que en las dilatorias, pues ya dijimos, si se agarra el camino de que en la primera audiencia se van a interponer, contradecir, probar y resolver, entonces, pues lógicamente ya no se aplica esto, pero la otra vía es las 24 horas para contradecir, y lo mismo ocurre en las privilegiadas y perentorias, que hay 24 horas para contradecir las excepciones si no lo hubiera hecho antes. Dice, entonces, ojo con ese 344, segundo párrafo, que da el fundamento legal para contradecir excepciones en un plazo de 24 horas. Bueno, vamos, vamos a ver entonces sobre la apelabilidad. A la apelabilidad de las excepciones privilegiadas, es apelable la sentencia de primera instancia y no va a ser apelable si se resuelve en segunda instancia. Hay que recordar, compañeros, que las privilegiadas, dijimos que se llaman privilegiadas en la doctrina porque precisamente se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Entonces, supongamos que alguien lo plantea esta excepción privilegiada ya después de la sentencia de primer grado, ya durante la segunda instancia, entonces lógicamente solo va a ser resuelta por la sentencia de segunda instancia y contra eso ya no cabe apelación, ¿verdad? Ahora, si lo interpuso en primera instancia y se resolvió en sentencia de primera instancia, entonces va a ser apelable porque todavía hay una segunda instancia. Entonces, si alguien tiene una excepción privilegiada, es mejor que la presente de una vez en primera instancia, ¿verdad? Y en cuanto a las clases, el código ya lo leímos, compañeros, en cuanto a que este artículo, el artículo 342, nos dice que son excepciones privilegiadas las que nazcan después de contestar la demanda o las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Esas son las excepciones privilegiadas.
Luego, en el material, en la parte de abajo, la parte final, les pongo que se pueden hacer el planteamiento como perentorias. Estas excepciones pueden plantearse como perentorias al contestar la demanda. No pueden plantearse como dilatorias en virtud de que atacan la pretensión de fondo del actor. Entonces, en ese caso, compañeros, la excepción privilegiada, lo que yo les comento aquí, es de que se pueden hacer valer como perentorias, ¿verdad? Por ejemplo, ya vimos ahí que la prescripción es una excepción privilegiada, ¿verdad? Porque así lo dice la ley, que la prescripción es privilegiada, ese tipo de excepción, ¿verdad? La prescripción. Entonces, esa la puedo interponer en cualquier estado del proceso. Pero en la práctica, compañeros, hemos tenido la oportunidad, tanto nosotros plantearlos como medio de defensa del demandado, como a veces en contra nos han planteado, la prescripción. Entonces, como se puede hacer valer como excepción perentoria, entonces al contestar la demanda, que es que se interponen excepciones perentorias, se dice, bueno, interpongo la excepción perentoria de prescripción, ¿verdad? Entonces, eso ustedes ya saben, ya lo dijimos la otra vez cuando vimos la sentencia, perdón, la demanda, que por eso es importante, si se va a interrumpir el plazo de prescripción, entonces que se presenten con la demanda las actas, ¿verdad? De las adjudicaciones de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Para demostrar que fue interrumpida y que no nos planteen una excepción de prescripción, ¿verdad? Hay que recordar, compañeros, que la prescripción, en el caso para el tema del reclamo de la indemnización, son 30 días, como ya lo dijimos oportunamente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que existe esa posibilidad de plantear una excepción perentoria de prescripción. Entonces, el demandado va a decir, vengo a contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de prescripción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se va a atacar el fondo del asunto. Entonces, hasta ahí estaríamos con esto de las excepciones. Vamos a adelantar otro poco el tema y en la parte final les vamos a dar unos minutos, compañeros, si hay alguna duda o algún comentario al respecto. Bien, entonces les decía que ya analizamos las excepciones dilatorias, perentorias y mixtas, el cuadro que les mandé y con algunos fundamentos legales. Y entonces ahí estaríamos saliendo de estos incisos, compañeros, ¿verdad? Estos incisos que acabamos de platicar. Vamos a ver, ya vimos... quizás algo que hay que poner por ahí, compañeros, es que al contestar la demanda se ofrece la prueba también. Eso es muy importante, compañeros. Eh, o en la reconvención también se tiene que poner que se ofrece prueba, ¿verdad? Entonces, digamos, si la pregunta fuera en qué momentos procesales se ofrece la prueba en el juicio ordinario laboral, es en la demanda, el actor ahí ofrece sus pruebas y el demandado al contestar la demanda, ¿verdad? Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre, compañeros, en el caso de la reconvención. Tanto al plantear la reconvención como al contestar la reconvención se tiene que ofrecer prueba, ¿verdad? Esos son los momentos procesales en que se ofrece prueba. Muy bien, entonces daríamos por agotado esto de las etapas. Vamos a ver, vimos... el numeral 1 fue primera invitación a conciliar, el 2 fue actitudes del actor, el 3 fue actitudes del demandado y entonces ahora tocaría en su orden el C4, el C4 que sería la conciliación, el periodo de conciliación. Anoten ahí, compañeros, conciliación. Entonces,
esta etapa sí ya está regulada dentro del juicio ordinario laboral, ¿verdad? La primera es una primera invitación a conciliar, se recuerdan el numeral 1, pero ahí dijimos que era por una facultad general de los jueces de poder avenir a las partes para que lleguen a una solución. En este otro caso ya es una fase obligatoria de conciliación. Esto está en el artículo 340 y 341. Anótenlo ahí, compañeros. 340, 341. Leamos, compañeros. Vamos al artículo 340. Dice: contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Entonces, ahí, compañeros, en el segundo párrafo del 340 aparece claramente que después de contestada la demanda, que es lo que veníamos hablando como actitudes del demandado, una vez contestada la demanda, entonces ya el juez entra a una fase de conciliación donde procura avenir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación, y si se llega a una conciliación, se aprueba el convenio que se haga. Y dice, compañeros, que el juez no puede aprobar si esto contradice alguna disposición legal. Por ejemplo, si alguien dijera que renuncia, digamos, a cierta prestación y el juez estima que de conformidad con la ley no puede renunciarse a eso, que es obligatorio, que el patrono debió pagarlo, entonces eso está contrariando la ley, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, tenemos que tenerlo claro, que no es que se pongan de acuerdo, digamos, de manera libre y que cualquier acuerdo va a ser aprobado. No, el juez tiene que también observar la legislación laboral que nos esté afectando. Luego dice el 341, si la conciliación fuera parcial, el juez continuará en cuanto a las pretensiones no comprendidas en el acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso también, y si no hubiere conciliación, el juicio proseguirá. Entonces, ahí se está refiriendo a que hay una conciliación solo de una parte, o bien que no hay conciliación y entonces el juicio debe seguir. Entonces, ese es el artículo 341 que lo deben de dejar anotado ahí, compañeros. Y la conciliación, pues, puede ser total o parcial, ¿verdad? Pueden anotarlo, que es total o parcial. Si es total, pues va a terminar el juicio. Y si es parcial, el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Eso está en el 341. Bien, entonces ahí vamos a, pasemos ahora entonces, compañeros, en este caso sería el C. ¿Qué C llevábamos, compañeros? El C. Punto 5. Sí, entonces toca el 6 entonces, o toca el 5, compañero. Toca el 5. Toca el 5, va, excelente. Gracias. Entonces, lo que sigue ahorita sería, compañeros, la recepción y diligenciamiento de los medios de prueba. Recepción y diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces, compañeros, como ya en la demanda y en la contestación de la demanda ya se ofreció prueba, es aquí donde se recibe esa prueba. Nuestra ley, nuestro código de trabajo se alude básicamente a recibir prueba, ¿verdad? Utiliza mucho recibir. En pocas partes se dice diligenciar, ¿verdad? En la práctica se usa mucho el término diligenciar los medios de prueba. Entonces, veamos el 344, compañeros. Vayamos al Código de Trabajo, artículo 344.
Dice el 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, es decir, que si no hay conciliación, el juez recibirá, dice, inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que se aduzca igualmente en su contestación o en la reconvención, así como la impertinente o contra derecho, será rechazada de plano. Entonces, esto se refiere, compañeros, ya lo hablamos el otro día, que son las pruebas inadmisibles. O sea, no se puede admitir la prueba que no fue ofrecida, la impertinente o la contraria a derecho. Eso lo dice el artículo 344. Dice que si no hubiera avenimiento, es decir, que no hay conciliación, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas, dice. Toda prueba que no ha sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación y en la reconvención, dice, así como la impertinente o contra derecho. Entonces, pueden subrayar si quieren, compañeros, para resaltar ese artículo, allá donde dice en el segundo renglón pruebas ofrecidas, porque son las primeras que se toman en consideración, ¿verdad? Si fue ofrecida, entonces puede ser recibida. Pero en la parte donde dice, compañeros, así como la impertinente y contraderecho, esas dos también subrayenlas, porque la prueba impertinente o la prueba que es contraria al derecho del trabajo, pues tampoco se van a recibir. Entonces son tres supuestos realmente. Uno, prueba ofrecida. Luego, que no se puede recibir la impertinente y la contraria a derecho. Son tres cosas sobre los cuales gira ese artículo 344 en su primer párrafo. Luego vamos, compañeros, con la segunda audiencia. Hasta aquí, hasta ahí termina. Una vez recibidas las pruebas, compañeros, ahí termina la primera audiencia, ¿verdad? Ahí estamos con la finalización de la primera audiencia. Ahora pueden anotar como título segunda audiencia, ¿verdad? Hay que recordar que pues, estamos dándole una pasada a todo el proceso ordinario laboral. Entonces, la segunda instancia, veamos ahí, compañeros, en el artículo 346. Dice, leamos ahí, compañeros, dice 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Entonces, en principio, todas hay que recibirlas en la primera audiencia. Pero, vean lo que dice el segundo párrafo. Si en la audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará una nueva audiencia. Aquí pueden anotar en su código que es la segunda audiencia. Esa que dice nueva audiencia es una segunda audiencia. El primer párrafo se refiere a la primera audiencia. El segundo párrafo se refiere a la segunda audiencia, aunque no lo dice así literalmente. Dice nueva audiencia, que deberá practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia bajo estricta responsabilidad del tribunal, del titular del tribunal. Quiere decir, compañeros, que pueden, en sus apuntes, pueden anotar ahí que esta segunda audiencia procede cuando no se recibió la prueba, toda la prueba en la primera audiencia. Cuando no se recibió toda la prueba en la primera audiencia, se señala la segunda audiencia en un plazo de 15 días. Anótenlo, compañeros, porque ya vieron que a veces en el examen pedimos algunos plazos. Entonces, el plazo para señalar esa audiencia es de 15 días. ¿Va? Y como fundamento pongan el artículo 346. Entonces, ahora pongamos otro subtítulo, compañeros, que sería tercera audiencia. Y vamos al mismo artículo, compañeros, al artículo
346, solo que ahora ya en el tercer párrafo dice, extraordinariamente y siempre que las circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar las pruebas, el juez señalará una tercera audiencia. Ahí sí le está llamando claramente tercera audiencia para el efecto. La última, sigue el otro párrafo. La última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Entonces, anotemos ahí, compañeros, que en la tercera audiencia es, para empezar, es extraordinaria, ¿verdad? Es una audiencia extraordinaria. Siempre es para recibir pruebas y se fija en un plazo de 8 días. Dijimos que es extraordinaria, que es para recibir prueba y que se señala dentro de los 8 días, según el artículo 346. Y lo último, compañeros, que vamos a ver hoy, anoten ahí como subtítulo prueba, prueba en el extranjero. Prueba en el extranjero. Leamos el último párrafo del artículo 346 que dice, los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba haya pedirse o deba pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efectos de las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables, no se dejen de recibir. Entonces, cuando hay una prueba en el extranjero, pueden anotar ahí como resumen, compañeros, que el juez puede señalar plazo extraordinario de prueba. Que el juez puede señalar plazo extraordinario de prueba de conformidad con el artículo 346. Y por si no lo tienen anotado en otra parte, compañeros, que si no es admitida o es rechazada una prueba, entonces plantea la protesta. ¿Se recuerdan que ya lo hablamos alguna vez? Que es el medio de defensa cuando es rechazada una prueba, entonces se plantea la propuesta. Eso está con fundamento en el artículo 356. Bien, compañeros, vamos a dar un par de minutos. Si hay alguna duda o algún comentario de lo que platicamos, con mucho gusto. Licenciado, buenas tardes. La segunda audiencia y tercera serían otras 2 etapas, ¿verdad? Efectivamente, la segunda y tercera audiencia son, digamos, hay una primera audiencia con todo lo que explicamos y dentro de esa primera audiencia se recibe la prueba, que es la parte final, si llegaron las dos personas, a las dos partes, y luego viene una posible segunda audiencia o tercera audiencia. La segunda y tercera audiencia son opcionales, puede ser que no se den, porque si toda la prueba se recibe en primera audiencia, ya no hay necesidad de una segunda o tercera audiencia, ¿verdad? Gracias, licenciado. Estamos a la orden. Vamos a ver. Ya le contestó Ricardo de 356. En 356 está la protesta de la prueba, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, si ya no hay dudas, pues es un gusto saludarlos y pues nos vemos el próximo día de clases, compañeros. Pasen feliz tarde. Feliz tarde. Compañeros, ¿alguien tiene, antes de terminar, no sé si alguien tiene extemporáneo? ¿Hay alguno de los presentes con extemporáneo?